Hola, buenas tardes. Hoy tengo una entrevista con Carmen Fernández Cetreros, que dirige el Club Objetivo Libros, y le damos la bienvenida. Carmen, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias Lidia por hacerme esta Bueno, entrevista. gracias a ti por asistir a la misma. Y bueno, te voy a presentar antes de nada, antes de hacerte preguntas. Si me equivoco, me rectificas. Carmen se licenció en Ciencias de la Información, Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y realizó un doctorado sobre lengua y literatura aplicada a los medios de comunicación. Parece ser que desde muy joven te has dedicado a la literatura, al periodismo y a la docencia. Según tengo entendido, empiezas tu carrera periodística en el diario ABC de Madrid, al que siguen diversos medios como los informativos de Telecinco o Actualidad Económica. Has sido profesora en institutos de Madrid de procesos y medios de comunicación y en diversos centros de redacción periodística y redacción de libros infantil y juveniles. Eres coordinadora de contenidos de la revista en línea de literatura infantil y juvenil Pizca de Papel desde 2007 y colaboras en numerosos medios como crítica literaria, como El Tramilla. Estoy aprendiendo muchas cosas de ti. Luego, también diriges la web cultural, bueno, que está especializada en cultura y literatura, Top Cultural. Y como he dicho antes, también diriges Club Objetivo Libros y eres una escritora de libros de historia. Ujú. Cuéntame, ¿es cierto? ¿Me he equivocado? Ah, es todo correcto, todo correcto. Y bueno, sí, yo empecé, bueno, decidí estudiar periodismo de manera totalmente vocacional. Siempre cuento que tuve la mala suerte de sacar muy buena nota en COU, lo digo así, y la nota media que me salió fue muy alta. Entonces en mi casa dijeron, anda, pues se llevaba en ese momento empresariales, como se puede llevar ahora ADE o lo que sea, y todos dijeron, pues que estudio empresariales. Y yo ahí me metí, intenté defenderlo, pero la verdad es que yo quería estudiar periodismo, lo tenía muy claro desde muy pequeña y bueno, me cambié a la facultad, a la Universidad Complutense y eso cambió totalmente mi vida porque me empecé a dedicar a lo que me gustaba y yo le recomiendo a todo el mundo que estudie lo que quiere y luego para trabajar hay que trabajar en lo que se puede, pero hay que intentar hacer lo que a uno le gusta. Luego estudié el doctorado en literatura aplicada a los medios de comunicación, era lengua y literatura aplicada a los medios de comunicación y también fue una experiencia muy buena, además de la que tengo grandes amigos y también surgió una oportunidad muy importante cuando me presenté a un premio que hacía el diario ABC y gané con un relato sobre Rumanía, curiosamente, no sé muy bien por qué a mí se me ocurrió esa idea una de los premios era trabajar todo el año, o sea, hacer prácticas en el diario ABC, la sección de regiones. Y bueno, también aprendí muchísimo, fue muy importante para mí. Luego, a continuación, el siguiente verano estuve en Telecinco, en los informativos Telecinco, que también fue una experiencia para mí impresionante. Y trabajé en varios gabinetes de comunicación, en los cursos de verano de la Complutense, en General Motors, bueno, y fue poco a poco haciendo una carrera periodística, pero coincidió que era la época, cuando yo acabé la carrera, era la época de la crisis y ahí ya fue un poquito más complicado colocarse como periodista. También es que muchos medios pues, se cogen para prácticas y tal, y luego todo ocurre en todas partes, y ahora mismo cada vez más. Y me salió trabajo en una editorial, pues de una manera totalmente fortuita.
como asistente editorial. Era auxiliar. Y empecé a trabajar ahí y conocí un mundo que en el fondo yo creo que era el mundo que más me gustaba, porque a mí los libros, la literatura, las editoriales, pero vi un poco cómo funcionaba por dentro y me gustó un montón. Luego empecé también a trabajar de correctora y empecé a tener algún anillo por el mundo editorial. O sea que aparte del periodismo me encanta el mundo editorial. Hace unos años volví otra vez un poco más al periodismo porque empecé a trabajar para OK Diario, llevo la sección de series y la verdad es que me encanta y estoy encantada. Y también empecé un poco a seguir con una pequeña carrera como escritora, con todas las dificultades que supone. Y bueno, eso es así lo más resaltar, lo que puedo resaltar del currículum que has dicho, lo que veo más importante. Y que tienes un bagaje muy, muy extenso, la verdad se dicha. Sí. Perfecto. Si te parece bien, vamos, te voy a empezar a hacer las preguntas un poquito más relacionado con tu trayectoria de escritora. Muy bien. Bueno, antes de nada quería preguntarte si tu trayectoria profesional te ha ayudado a la hora de la divulgación de tus obras. Pues yo creo que un poco sí, porque sobre todo el periodismo lo que ayuda es a investigar. O sea, eso hay que tenerlo clarísimo. En mis novelas, en algunas de ellas que son históricas, el tema de la investigación, de los datos, es algo que he practicado con el periodismo y que me gusta muchísimo. Pero también se ve otra perspectiva que no ven muchos escritores, que es el tema de la promoción y la difusión de los libros. O sea, eso siempre, como ha contado Lidia, hace un año formé el Club Objetivo Libros, que está formado por escritores, tanto de editoriales tradicionales, autopublicados de Amazon y autopublicados de editoriales, que tienen todos inquietudes comunes que comparten. Entonces, en la mayoría de las charlas sale lo mismo, que lo más complicado para todos los escritores es la difusión de libros. Y en eso sí que a lo mejor yo tenía algo un poco más adelantado, porque sí que me movía en redes sociales, había trabajado como community manager, desde hace más o menos como unos 10 años. Y sin embargo hay escritores que ahora tienen que empezar con todo este tipo de conocimientos que les exigen las editoriales y que les resulta complicado. Un libro es muy difícil que se conozca si nadie lo ha visto o solamente está en una librería o está en Amazon. Es muy complicado porque ahora mismo, creo que el otro día, no sé exactamente la cifra, pero eran como unos 148 libros al día, entonces es muy difícil que se vea un libro. Hay que hacer una labor de difusión y de promoción y hay que conocer un poco el mundo del periodismo y también de las webs y de los blogs. También yo hubo un momento de mi vida en el que pensé que hacía falta una web de literatura infantil porque no había manera de meter en ningún medio de comunicación novedades sobre literatura infantil y creé Pizca de Papel, que bueno, fue una aventura bastante, bastante compleja, pero que salió muy bien. Y luego Creto Cultural y también me doy cuenta de la dificultad que hay para promocionar los libros, para difundirlos, para hacer entrevistas a los autores. Es complicado, muy complicado. Y creo que eso en cierto modo me ha ayudado. Sobre todo con mis dos últimos libros, que eran novelas gráficas, que eran de editorial tradicional, Oberón, y yo, claro, en ese momento sabía un poquito pues lo que tenía que hacer en la promoción o que tenía que abrir todas las puertas si me hacían una entrevista, si me preguntaban cualquier cosa, tenía que estar dispuesta en el momento en el que se estaba haciendo la promoción del libro. ¿Vale? Hablas de difusión bueno, has hablado de la divulgación de tus obras, pero según he visto en Objetivos Libros, tienes mucho empeño en divulgar también las obras de los demás
compañeros del club Objetivo Libros. ¿Cómo vives ese proceso, Carmen? Bueno, yo fue este verano, el verano, este verano, no el pasado, que por diversas circunstancias me di cuenta de que varias personas que yo conocía, escritores, estaban viviendo situaciones verdaderamente angustiosas. Angustiosas porque estaban trabajando con toda la ilusión en sus libros, con editoriales de autopublicación, o lo habían subido también a Amazon, y se encontraban muchas veces con en un callejón sin salida. Bueno, una de esas situaciones, que por supuesto no voy a decir la persona, era que le habían dejado 200 libros en la puerta de su casa, que era lo que había pactado en el contrato, porque el error mayúsculo que tenemos la mayoría de los escritores noveles es que no nos leemos el contrato y no sabemos lo que estamos firmando, con la ilusión y la alegría que te entra con que una editorial se preocupe por ti o se interese en ti. Entonces, claro, se había encontrado con 200 libros en su casa y no sabía cómo venderlos. Es más, si no los vendía, tenía que pagarlos a la editorial. Entonces, eso suponía un desembolso económico muy grande para esa persona y un problema personal y económico importante. Entonces empecé a ver comentarios por internet, por las redes sociales, de gente que le estaba pasando cosas parecidas. O sea, la autopublicación ha llegado aquí a España y se está difundiendo, y para mí la verdad es que se va a imponer en un futuro. De hecho, en Estados Unidos y en otros países se autopublica muchísimo. Entonces, claro, surgen editoriales que ofrecen ciertas condiciones a los autores, que yo no le echo la culpa a las editoriales, es un negocio. El mundo editorial lo que quiere es vender libros, los escritores quieren vender libros, las librerías quieren vender libros. Pero claro, hay autores que se meten sin ver las consecuencias. Entonces, empecé a pensar que esto no ocurría porque los escritores no tenían contacto los unos con los otros. O sea, los escritores no sabían lo que les pasaba a los demás. Y los escritores tampoco se sabían mover por redes sociales, no sabían qué hacer con su libro, no sabían qué hacer en una presentación, ni una sinopsis. Y bueno, este año ha sido, la verdad, un año de experiencia con todos los escritores, he intentado ayudarles todo lo que he podido. Y aparte, yo creo que también para mí, porque he estado intentando, hacemos talleres, club de lecturas, entrevistas, y algunos de los talleres que hemos hecho, como uno que hicimos sobre el algoritmo de Amazon, lo recuerdo porque me costó muchísimo prepararlo, entendimos un poco cómo funcionaba Amazon y por qué a veces se veían los libros, otras veces no se veían, qué era lo que hacía que uno se diera más tiempo o menos tiempo. Y todo eso, al final, si el escritor quiere que su libro se venda o quiere comprender la situación de lo que está pasando, es importante saber. Y decidí bueno, que tener este tipo de grupos podía ser productivo para todos. Y aparte que yo, como soy escritora, lo entiendo perfectamente. O sea, entiendo perfectamente que las críticas que te hacen negativas en Amazon te pueden molestar, y aparte te pueden perjudicar bastante para lo que vendes. ¿Qué significa no tener ningún comentario en Amazon? Que también puede ser complicado para un escritor. Y bueno, intentar un poco solucionar o ayudar en algunos temas. Yo creo que la experiencia por ahora, para mí por lo menos, ha sido buena. En un futuro yo creo que nos podremos ayudar más porque tendremos más conocimiento, y he conocido pues cómo funcionan muchas editoriales, los problemas de muchos escritores, y creo que es importante para todos. Lo peor para un escritor es estar solo, o sea, no tener nadie con quien contarlo, porque la familia y los amigos te apoyan, te compran tu libro, van a tus presentaciones, que ya es bastante, ¿no? Te intentan ayudar, pero ellos no saben por lo que estás pasando, y a veces sí que estás pasando por una situación complicada que nadie entiende. Bueno. Bien. Realmente, bueno, yo quiero alabar tu trabajo y tu empeño allí en el Club Objetivo Libros, porque eres una profesional que realmente, bueno, te estás dejando la piel, como se suele decir, en todo esto, y como tú bien has dicho, ayudándonos a todos nosotros, los escritores noveles. Así no nos encontramos tan en un camino tan solitario.
Tú actualmente, Carmen, eres Community Manager. Define un poco para los oyentes en qué consiste ese Pues un Community community Manager. manager sí es una figura, bueno, pues un trabajador que se ocupa de mantener las redes sociales de una empresa, de alimentarlas con todo tipo pues, de fotografías, de textos, y aparte dirige un poco la estrategia en redes sociales de la empresa. Suelen ser personas de marketing, pero también están trabajando profesionales del periodismo. Me salió la oportunidad y he trabajado con varias empresas y asociaciones como community manager, y es un trabajo que también me gusta mucho. Por eso he intentado un poco aplicarlo al tema de los libros. O sea, cuando muchos de los autores de Objetivo Libros se han encontrado con el problema que cuando van a una entrevista en una editorial les dicen, bueno, ¿y tus redes sociales qué tal? Y tú dices, pues mis redes sociales, pues como siempre, tengo a mis amigos, tengo a mi familia, pero lo que buscan las editoriales es que tengas lectores. Entonces, una de las formas de crear un grupo de lectores, una comunidad de lectores, es teniéndolos en tus redes sociales, poderles informarlos de lo que haces, si tienes un segundo libro, poderles, si vas a tener una presentación, puede valer como una vía de información. Pues claro, un escritor es muy difícil que tenga un community manager. Tiene que ser el community manager de sí mismo, porque no tiene tampoco beneficios suficientes como lo ya sea un escritor de super éxito para manejarlo. Y sí que supone un trabajo importante, supone que hay que dedicarle horas al día. Y es algo que las editoriales, tanto las tradicionales como las de coedición, ahora mismo valoran y quiere que todos los escritores lo tengan. Además, no es un trabajo que se hace en un día. O sea, las redes sociales las tienes que tener preparadas antes de lanzar el libro. O sea, tienes que tener ya una pequeña comunidad que te apoye y que vaya a tus presentaciones, que te dé me gustas, que haga comentarios y que estén interesadas en tu libro. ¿Qué ocurre? Que muchas veces en nuestras redes sociales lo que tenemos es amigos y familiares. Y ellos, ya digo, que ponen todo su interés, pero lo que se necesita es tener lectores interesados en nuestra obra. A partir de ahí ya eso se va creando una cadena para tener una pequeña carrera editorial y poder subsistir en este mundo. Y bueno, hay muchos fenómenos además ahora, no sé si hablaremos de ello, pero están también los bookgrammers, están los blogs, se ha creado como una bola de difusión en el mundo, que es un trabajo extra para el escritor que tiene que hacer. Sí que los departamentos de comunicación de algunas editoriales tradicionales sí que siguen organizando presentaciones, entrevistas, pero a raíz de la pandemia ha caído mucho y se ocupan a lo mejor de los escritores más importantes de la editorial con los que ellos saben que van a tener beneficios, van a tener beneficios. Luego hay otro tema importante para los escritores del que nada habla, que se tienen que pagar todo, tienen que pagar los viajes, se tiene, cuando hacen una presentación, cuando van a una feria, las comidas, pues eso supone también pensar como un pequeño empresario, ser empresario de uno mismo. Tú autoeditas y tienes que también pensar en los gastos, en lo que puede suponer eso para tu economía. Y hay escritores que tienen muy claro lo que pueden invertir o no, y otros, sin embargo, que se lanzan y al final pueden tener problemas. Entonces, las redes sociales pueden ser una forma de difundir nuestro trabajo y hay que aprovechar al máximo. Todas. Instagram, que es lo que ahora utilizan todos los escritores, Facebook ha caído un poquito, Twitter, Threads, que nació hace poco, YouTube, todas las que se puedan poner, intentando, si no se tiene tiempo, apoyarse sobre todo en la que nos manejemos mejor o tenemos más destreza, tengamos más destreza. Muy bien. Aparte de, bueno, de esta faceta tuya polivalente que abarcas muchísimo, como escritora, ¿desde cuándo empezaste a escribir o cuándo te dio el gusanillo por escribir? Y bueno, cuéntanos un poco qué sientes al escribir y qué géneros escribes. Yo la verdad es que escribo toda la vida, o sea, no me reconozco sin escribir, lo que sea.
Desde pequeña he escrito cuentos, he escrito relatos. La verdad es que no sé ni dónde están, ¿eh? También lo digo claramente. Y bueno, participé en un montón de concursos de cuentos, algunos los gané, otros no, pero yo siempre, aparte de tener mi diario desde pequeña, y siempre he escrito, no concibo mi vida sin escribir. Es una cosa que, aunque no publicara, yo seguiría escribiendo porque es parte de mi vida. Y bueno, lo primero fue empezar a trabajar en periodismo, escribir en periódicos y tal. Y cuando yo creo que más o menos cuando tenía, antes de los 26 o 27, me lancé con una novela que se llamaba Mariposas de Colores, que era de una editorial que ya no existe, que se llamaba Libro Online, y que era, bueno, una historia de un viaje que yo había vivido a Cantabria con un perro que tenía, bueno, una historia. El caso es que fue buena experiencia porque el libro se vendió, me llegaron comentarios muy positivos, no había redes sociales, no había nada, pero la editorial desapareció. y nada, pues yo, claro, me quedé un poquito impresionada porque desaparecieron y no cobré un duro, o sea, yo no vi un duro en esa primera, pero la experiencia fue muy buena. Luego, ahí lo dejé un poco, 5 o 6 años más tarde decidí, empecé a ver que la gente colgaba libros en Amazon y yo que siempre soy así un poco loca, dije, bueno, pues había escrito una historia sobre una azafata que estaba enamorada de un piloto, Bajo tus alas, que era una comedia, era el tiempo este de Bridget Jones, y se llevaban las chiclit, y la colgué en Amazon, pero la colgué un poco para ver qué pasaba, yo no se lo dije a nadie. Y también funcionó bastante bien hasta el punto que publiqué la segunda parte. Y hay gente que me sigue conociendo por ese libro, ¿no? Que tuvo además su polémica, porque era una relación un poco extraña, pero bueno. Y bueno, luego publiqué otra en Amazon, la era Paula necesita una sonrisa, que también era chick y bueno, era más de profesorado y tal, de otros temas. Y también, bueno, no funcionó mal. Y dije, bueno, pues yo sigo con esto, sigo con lo de Amazonas hasta que alguien me ofrezca una oportunidad de otro tipo. Escribí a la tercera, que era El secreto de Clara León, que estaba basada en una historia que me había contado mi abuela, que era cuando la guerra civil ella estaba en Gijón y bueno, ante el temor de ella tenían una relojería joyería, decidieron fundir todo lo que tenían de oro en la tienda y lo metieron en las barras de las cortinas. Y ese es uno de los episodios que se cuentan en ese libro, ¿no? Yo lo quería contar, era la época que mi abuela estaba enferma y tal. Decidí escribir el libro y la verdad es que el libro también en Amazon o sea, no son libros que hayan tenido muchísimas ventas, pero sí libros que han gustado. Y bueno, pues hasta ahí. Y en el año 2020, el de la pandemia, contactaron conmigo los de Oberón, porque yo siempre he estado muy interesada por los principios del siglo XX, finales del siglo XIX, para, para mi tesis y para otro tipo de temas. Se conmemoraba la muerte de Galdós, los 100 años, y que si quería hacer una novela gráfica, necesitaban el guión de una novela gráfica, y estuve trabajando toda la pandemia, que además me vino fenomenal porque yo estaba muy centrada en eso, no estaba centrada en lo que estaba ocurriendo fuera. Y la verdad es que me vino muy bien, tanto para la cabeza como para todo. Y además el editor era una persona fantástica y bueno, pues lo hice. Y la verdad es que el libro se vendió muy bien, las ilustraciones eran estupendas. Y el año siguiente me ofrecieron hacer lo mismo, pero con Emilia Pardo Bazán. Y les dije que sí también. Y la experiencia también fue muy buena. Esa sí ya fue ya más consciente porque ya no había pandemia y yo lo compaginaba con otros trabajos, pero fue una experiencia muy buena. Y nada, al final seguí. Y ahora estoy con una novela, que no sé si la voy a presentar al Premio Amazon, que es una novela, un thriller histórico, que bueno, os voy a dar primicia porque se llama El pasadizo del rey, lo que pasa que en este momento estoy con la etapa de corrección y bueno, y va un poco sobre los fantasmas del Palacio Real de Madrid y de una serie de robos y bueno, un thriller así un poquito... A mí me gusta mucho la historia de Madrid, reconozco que es una
de mis pasiones y me llegó una historia y empecé a desarrollarla. Y bueno, a ver si al final la presento al premio Amazon y si no, pues la presentaré. Yo no concibo la vida sin escribir, ni puedo hacerlo. O sea, hay personas que dicen, pues no escribir, no pasa nada, no. A mí me gusta escribir. Que a la gente le gusta lo que escribo, bien. Que no les gusta, pues lo entiendo. No pasa nada. A mí hay cosas que tampoco me gustan. Muy bien, Sí. muy bien. ¿Y has pensado en algún momento escribir otro género o Pues prefieres centrarte en yo la novela histórica y de hecho gráfica? pasé de novela romántica o chick lit, de lo que se llevaba entonces, a novela histórica un poco mezclada con thriller. O sea, no es solamente novela histórica, es un híbrido en el que no solamente se cuenta algo que ha ocurrido en el pasado, sino que también hay un suspense, en este caso va a ser un robo, pero puede ser también un asesinato, pueden ocurrir circunstancias que, y además la protagonista de esta novela es una policía nacional. Con lo cual sí que tiene también su trama policial. He de reconocer que las series a mí me han cambiado un poco la vida porque me encantan las series de intriga, las de policías y claro, todo eso al final se refleja un poco en los que escribo y en lo que me interesa, ¿no? Por ejemplo, Reina Roja me encanta y todo ese tipo de literatura que ahora está tan de moda. Yo me trago todas las series y películas de este tipo, tengo que reconocerlo. Muy bien. Muy bien. ¿Y tu labor de investigación te lleva mucho tiempo? Antes has nombrado ya sobre la ayuda periodística, que bueno, te ayuda también en tu labor de investigación. ¿Cómo llevas todo ese proceso A ver, de investigación? la labor de investigación yo creo que es una de las más importantes para este tipo de novelas. El problema es que yo me enredo mucho, o sea, lo reconozco. Me enredo en detalles que a lo mejor no voy a utilizar luego en la novela. No sé si me explico. O sea, yo me intento empapar de todo, desde la vajilla, el mobiliario, los vestidos, por ejemplo, incluso las escaleras del Palacio Real, el número de peldaños, Uy, cómo se va de un lado a otro, dónde estaban las cocinas. Y entonces, hasta que empiezo a escribir, tardo un tiempo. Y luego también me surgen dudas, ¿no? Que tendría que ser por este pasillo, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, pero también es en lo que se disfruta un poco en la literatura. El problema es que con eso se ralentiza mucho la escritura. Pero claro, cuando estás hablando de periodos históricos o de lugares que han existido, por ejemplo, yo en mi novela voy a hablar de un rey español y claro, yo me he escuchado podcast, me he leído libros, vamos, tengo muchísimos datos de ese rey que además es un poco desconocido, la verdad, y tiene importancia para la novela. Y eso supone tiempo y además dudas. En Internet hay que tener cuidado porque hay datos que están mal, que a veces encuentras una fecha y luego la encuentras en otro sitio diferente. O sea que hay que tener un poco de cuidado. Y luego el tema de la IA, igual, a mí la IA no me ayuda nada. Yo busco información y como es una mezcla de información que encuentra por Internet, me mezcla todo y tengo datos contradictorios. Entonces, en eso sí que intento ser minuciosa. Y también ujú. archivos, ver fotografías, me ayudan mucho las fotografías, sobre todo para ver las estancias, por ejemplo, del Palacio Real, me he fijado mucho en las fotografías. Incluso lo he visitado para verlo, porque también es un poco el ambiente y hay que tener ese tipo de relación con lo que estás escribiendo. De todas maneras, yo me lo paso bien. También debo reconocer que para Muy mí no es bien. ninguna tortura. Sí. ¿Qué Sí. tardas, una media, qué tardas más o menos en escribir una novela histórica? Una media más o menos. Yo creo que por lo menos medio año mínimo, incluso un año y pico, ¿eh? Sí. Las dos novelas gráficas, yo creo que fueron un mínimo de 7 meses, de escritura. Sí. Ujú. Y solo me ocupaba de los textos, no me ocupaba Sí, muy de las bien. ilustraciones. Pero sí que me Ujú. ocupaba
de buscar los objetos que tenían que aparecer en cada una de las escenas, buscar fotografías, que también eran importantes. Para el tema de los abanicos de, Ujú, de Emilia Pardo Bazán estuve buscando, porque a ella le encantaban los gorros, los abanicos, la ropa, y claro, eso luego era importante para mostrarlo, más en una novela gráfica. Se llevan además ujú, mucho las novelas gráficas, tanto de bestseller, de novelas, como de personajes históricos, porque a los jóvenes les interesan mucho este tipo de obras y es una forma de divulgar y de conocer a personajes. Es una labor muy bonita. ujú. Eh, ¿Haces tú misma las ilustraciones o te apoyas con un ilustrador Yo, de... con un ilustrador, o sea, eso lo proporcionó la editorial, lo buscaron ellos en las dos novelas gráficas y la verdad es que muy bien. Lo que pasa que, claro, tienes por internet, porque yo en la pandemia, o sea, conectábamos igual que estamos haciendo la hora por Zoom, hablábamos con correos, con WhatsApps, era la manera de funcionar. Ahora lo bueno es que como estamos Ujú, en un mundo global, podemos trabajar con gente que está a muchísimos kilómetros sí, y funciona muy bien, sí, muy bien, muy bien. muy bien. Entonces, entiendo que tendrás dos tipos de público, dos nichos de mercado. Uno para las novelas históricas romántica o thriller y otra para las novelas gráficas, ¿no es así? Sí, lo que pasa que como las novelas gráficas son de principios del siglo XX, pues también coinciden en cuanto que son también novelas gráficas históricas, ¿no? Son personajes Mm, históricos. Y eso sí, lo que ya he perdido un poco son a los lectores de las novelas románticas, porque luego eso tuvo un boom tremendo con Megan Maswell y con muchísimas autoras españolas que ahora han triunfado y tienen Elizabeth Benavent, hay muchísimas autoras. También es una escritura para una época. Yo en ese momento tenía veintitantos años y claro, ahora tengo 54. No es lo mismo. ya, Necesitas otro tipo de escrituras y de lectura también. Pero bueno, también me siguen gustando como evasión, me parece perfecto. Incluso hay ahora novelas históricas, bueno, películas y series históricas que están triunfando y como los Bridgerton y en el fondo es una novela romántica porque cuenta en cada uno de los episodios una historia de amor que sea más interesante o menos. Y bueno, yo creo que yo tenía lectores antes de las redes sociales, pero que se han ido consolidando conforme abrí el perfil de Instagram, que quizás es el que mejor funciona junto con el de Twitter. Y bueno, ujú, muy también bien. reconozco que no le dedico mucho tiempo. Cuando hago la promoción del libro, sí, pero mientras intento no molestar tanto. No diré molestar, pero si no tengo nada que promocionar, tampoco intento ser pesada. Ujú, pero, muy pero bueno, bien, pero muy que es bien. bueno ¿Y tener... qué, Sí, dime. Carmen, se ha ido la, Carmen, se ha Ah, ido la voz? sí, ahora te oigo perfectamente. Carmen, A ver, disculpa. Bueno, por favor, vuelve a repetir porque la conexión se ha ido un poco. bueno, no, nada, que me Disculpa. dijeras tú, que me dijeras tú. ¿Me oyes ahora, Lidia? Oh, me da que no. O sea, me ha quedado un poco colgada. A ver, ahora. Sí, se ha quedado un poco Ahora, colgada ahora. sí, Muy bien. se Bueno, ha cosas del quedado directo. colgado. Muy bien. Perfecto. Que te preguntaba, los lectores que pueden encontrar en tus libros, ¿qué mensajes deseas transmitir en tu... Pues yo creo que en las dos novelas gráficas, evidentemente quería contar la historia de dos escritores que han tenido mucho peso en la historia de la literatura y que, bueno, que representan a una época, la de finales del siglo XIX y principios del siglo XX,
que fue muy importante para las mujeres, para la sociedad, una época de grandes cambios. Bueno, intenté mostrar cuáles fueron sus novelas, su vida, que la de Galdós era muy azarosa y y la de Emilia también, además coinciden en varias escenas de su vida y situaciones. Bueno, en las novelas que escribí chick lit, pues yo quería la verdad que las personas que la leyeran pasaran un buen rato y bueno, se entretuvieran. Simplemente era ese es el objetivo. Y bueno, en estas novelas que ya son más históricas y que aparte de ofrecer una trama tipo thriller, ¿no? En la del secreto Clara León era con la guerra civil y creo que supuso para mucha gente. Bueno, la historia de una familia para sobrevivir y para poder mantener el dinero que durante mucho tiempo habían estado ellos guardando y cómo se tuvieron que trasladar a Madrid y bueno, una historia muy, muy compleja pero bonita, un poco cuál fue la situación y la situación de muchas mujeres. Y en este caso es una novela histórica que tiene una parte de thriller y yo lo que quiero un poco es que la gente conozca la historia del Palacio Real, porque es apasionante. La historia de los que vivieron allí, que en cierto modo explica por qué no se vive ahora en el Palacio Real. Bueno, aparte de que es un edificio enorme, muy difícil de mantenerlo. En invierno hace muchísimo frío, se comenta en un montón de biografías de reyes que les llegaba la comida fría al plato. Pero un poco cómo se vivía, también vivían las familias, que eso lo retrató muy bien Galdós en una de sus novelas. Había las familias de los que trabajaban en el Palacio Real, vivían en la planta cuarta. Eso también tiene importancia en mi novela. Y bueno, cómo conecto un poco lo que ha ocurrido en el presente con lo que ocurrió en el pasado y con todas esas leyendas de fantasmas que hay en torno al Palacio Real, los pasadizos y todo eso. De- Debe de ser muy interesante. Acabo de aprender algo sobre el Palacio Real. Me lo Sí, apunto realmente. sí, sí, bueno, Muy bien. no seáis de Madrid tenéis que venir a verlo, porque la verdad es que es uno de los palacios más grandes, ¿eh? Más grandes que el de Versalles. Es un palacio impresionante. Es también muy Muy bonito el de bien. Aranjuez, pero el Palacio Real es precioso y Sí, bueno, lo de desconocido. Aranjuez lo tengo pendiente también. ¿Y de dónde te viene este interés por nuestra historia más reciente? Pues no, la verdad es que no lo sé, siempre me ha gustado mucho. De hecho, cuando elegí el tema para la tesis, que la verdad es que al final no la presenté, eran los gabinetes de lectura del siglo XIX, que a mí me dijeron, madre mía, ¿qué es esto? Que eran como unos precedentes de las bibliotecas que había en Madrid y que eran como grupos de escritores que se reunían para leer en diversos cafés y lo que se llamaban gabinetes de lectura también de las librerías. Había muchos en librerías, que era un poco cuando ya los franceses habían venido a España, había cierta apertura, los escritores buscaban novelas de otros países, buscaban periódicos, sobre todo franceses. Entonces ahí me empezó un poco a interesar. Bueno, me gusta mucho la novela Papel y Tinta, creo que es de María Rey y que es de principios del siglo XX y me parece una época apasionante, tanto para escribir novelas como para leerlas, ¿eh? Hay que investigar un poco más ese periodo, que tiene historias de mujeres, sobre todo, que empezaron a ir a la universidad y que se encontraron un mundo que les cerraba todas las puertas para el trabajo y para el estudio, para las dos cosas, y tuvieron que sobrevivir. Muy, muy Sí, bueno, apasionante. leí una novela precisamente que una mujer tenía que publicar con el nombre de su Sí, hermano porque estaba mal visto. Perfecto. sí. Y hablando de otros escritores, autores, ¿hay alguna novela que te haya marcado más que otras, que te haya gustado más, tanto de
hace años como ahora, en la actualidad, en fin. Yo soy siempre he sido muy lectora, o sea, bueno, ahí hay una cosa que no he contado, yo estoy operada de una cardiopatía y era una niña que no, con 6 años, una niña que no podía correr ni, aunque cogía la bicicleta y tal, pero todo siempre un poco a mi ritmo y mis amigas iban por ahí despendoladas. Entonces yo siempre estaba leyendo, era la típica que iba con los libros a todas partes. Y bueno, uno de los primeros libros bueno, he leído muchísimos libros, pero yo recuerdo que con 11 años me leí Crimen y Castigo. Tuve la suerte de que mi abuelo tenía una biblioteca inmensa, que muchos de los libros los tengo yo ahora aquí, y leía muchísimo. Y claro, cuando él vio que yo me había leído Crimen y Castigo, descubrió que había cogido el libro, me regañó, porque me dijo, este libro no es para ti, no es para ti. Y a mí me encantó, yo reconozco que me encantó. Y sí, he leído mucha literatura rusa, o sea, me ha gustado Tolstoy, todo tipo de libros de novelistas rusos me ha gustado mucho siempre. Y quizás haya influido un poco. Y también García Márquez. Reconozco que Cien años de soledad es uno de los libros que más me ha gustado y más me ha interesado. Lo he leído un montón de veces. También me ha gustado mucho Isabel Allende, Cortázar y bueno, y autores también españoles. Me gusta mucho Javier Marías, Santiago Díaz, eh, muchos. Almudena Grandes para mí es fundamental porque me he leído casi toda su obra, sentí muchísimo, la verdad, su muerte y creo por ejemplo, Los pacientes del doctor García es una novela impresionante, impresionante totalmente, y sí que combina mucho la novela histórica con la historia de personajes reales que ya se inventa o se imagina la vida de la gente de a pie, de cómo influye la historia en la vida de la gente, que yo creo que es algo que a mí me interesa y me gusta reflejar. Sí. Bien. Vemos que has leído muchísimo y seguro que Y se me ha tendrías olvidado para... todo. Bueno, lo empiezo a olvidar ahora. Muy bien. Cuando lees, puesto que eres escritora y también una gran lectora, cuando lees, ¿cómo lo lees? ¿Como lectora o como lectora y escritora a la vez? En fin, ¿cómo es el proceso? Es un problema, la verdad. Yo intento leer sin fijarme en nada. El problema es que estuve como, pues puede ser como 10 años trabajando de correctora ortotipográfica y de estilo. Entonces siempre me estoy fijando en errores, en faltas, en tal, cuando salta. eh, y eso no es bueno porque es mejor leer el libro de corrido, disfrutarlo. Y siempre sí que me estoy fijando en esas cosillas que son un poco, que detienen, vamos, que detienen la lectura. Pero yo creo que sí que sigo manteniendo ese espíritu de lector más que Muy bien. escritor de lector, porque creo que es muy importante no perderlo. Muy Sí. bien. Sí, además uno se deja llevar de la otra forma, estás más en los tecnicismos y a lo mejor no disfrutas tanto de la lectura, podría ser, en Hombre, lo que efecto. sí que hago a veces, por ¿Y ejemplo, con cómo te novelas, consideras como escritora? ¿De brújula o de mapa? pues yo soy totalmente de brújula, vamos. Es lo que pasa que me he ido centrando con los años, porque yo creo que un poco te tienes que ir centrando y sí que intento, porque creo que es mucho más práctico tener fichas de personajes, tener una estructura. Con esa novela lo he ido trabajando, aunque luego yo cambie cosas, pero es súper importante tener, yo más que una estructura lo que hago es una escaleta, como por los capítulos, y entonces voy poniendo en cada uno de los personajes que van a estar, lo que va a ocurrir, y eso me vale para cuando en un momento dado, cuando me pierdo o he dejado de escribir 2 días, vuelvo, lo miro y sé un poco por dónde voy, porque si no tengo que leerme el capítulo anterior para ver un poco qué es lo que estoy haciendo. De todas maneras, yo soy mucho de repente de ocurrírseme cosas, o sea, de ocurrírseme cosas y decir, bueno, pues que un detalle, en esta novela primero iban a robar un cuadro,
en el Palacio Real. Y de repente dije, no, porque un cuadro está como muy visto, no sé, un cuadro, y al final pues van a robar un instrumento musical. Entonces, claro, tuve que empezar otra vez a documentarme. No estaba en la escaleta, pero yo en ese momento lo pude rectificar. Y bueno, yo creo que al principio se empieza escribiendo totalmente de brújula, o sea, te pones a escribir que te dé la inspiración, pero con los años te vas dando cuenta que es mejor tener una estructura. Las fichas de personajes para mí son importantísimas, porque te puedes confundir en el nombre, en la edad, en cómo va vestida, en su estilo. Si lo marcas desde el principio, ya sabes un poco por dónde ir. Para mí es bastante importante. He ido a muchos cursos de escritura y luego aparte también impartido y creo que las personas que trabajan un poco con estructura al final ganan tiempo en vez de perderlo. Eso sí, a veces es imposible, ¿eh? A veces te lías la manta a la cabeza, cambias un capítulo por otro, cambias un personaje, pero esto es así. Muy bien. Sí, Muy bien. Y de dónde nacen tus historias, Carmen? ¿Cómo te pues la viene verdad, la inspiración? muchas son de historias. Yo siempre estoy leyendo periódicos, es un poco de formación profesional, la verdad. Siempre estoy leyendo por la mañana, cuando me despierto, leo periódicos digitales. Siempre estoy con noticias y a veces de alguna noticia pues sale alguna idea. Otras son historias familiares, ¿no? La del secreto de Clara León era una historia que me había contado mi abuela y que yo creía que tenía que contar a alguien porque si no se iba a perder. Es imposible que alguien se acordara de esa historia. Y las chick lit, pues cosas que se me han ocurrido de situaciones o que me han ocurrido en la vida o que le ha ocurrido a otra persona. Yo creo que cuando vas madurando, vas cumpliendo años, intentas un poco no reflejar tanto historias tan cercanas, ¿no? A mí con la primera novela me preguntaba, había puesto algunos nombres de personas que estaban relacionadas o con mi familia y me decían, pero ¿te has inspirado en fulanito para tal personaje? Y yo todo el día tenía que dar explicaciones y ahí ya aprendí un poco, digo, ya, ahora tienen que ser nombres que no conozca a nadie, que no conozca a nadie ni me pueda a nadie reconocer. Y bueno, pues yo creo que ahora me inspiro más por historias que encuentro. De hecho, la del pasadizo del rey fue por una noticia, además de ABC, que leí sobre los pasadizos del Palacio Real, que me pareció tan impresionante, que empecé entonces a indagar. Sí. Muy bien. Y cuando escribes o describes más bien tus personajes, ¿llegas a identificarte con alguno de ellos o son totalmente ajenos a ti? ¿Cómo Pues lo vives? Pues es muy curioso, porque la primera novela que escribí sí que me sentía que era yo, porque era una situación que en cierto modo había vivido, pero luego las siguientes novelas, en ese momento cuando lo escribía, sí que sabía que algunos de los personajes tenían algo de mí, pero ahora no lo veo, o sea, no me reconozco en ninguno. Y en la del secreto de Clara León, lo que es la nieta, pues sí que en ese momento me recordaba a mí, pero ahora tampoco me siento identificada. En el caso de la policía de ahora, sí que a lo mejor sería lo que a mí me hubiera gustado ser, lo reconozco, pero no tiene nada que ver con mi personalidad, pero yo sí que tuve una etapa de mi vida que quería ser policía, que me encanta ese tipo de trabajo, además he tenido familiares, y entonces me gusta mucho y me siento muy cómoda con las historias de policías. Pero a lo mejor lo que tienen es rasgos, pueden tener algún rasgo o alguna forma de ser parecida, pero ninguno de ellos soy yo. Conozco que ninguno. Muy bien. Has hablado de, bueno, del proyecto que tienes en mano, de la novela que tienes en mano, que según tengo entendido quieres presentarla creo que a Amazon. ¿Cómo lo llevas ese proceso? Me Pues refiero ahora mismo como... estoy en etapa de corrección. Me está ayudando por ahora una lectora cero, Ana, que le doy Ujú, desde aquí las gracias. Si ella, ujú. bueno, lo estamos corrigiendo, acabamos de empezar. Además, ella me va dando sus impresiones y me parece además
muy útil porque me está ayudando a ver fallos en los que yo no veo. Pero yo he trabajado como correctora ortotipográfica de estilo y no me puedo corregir a mí misma. O sea, yo lo leo y no veo fallos. ¿Por qué? Porque yo soy la persona que ha escrito y no lo veo, no lo veo. Siempre me ha ocurrido, necesitas un corrector externo que te lo mire. Entonces luego pues pasará por un corrector y luego ya pues la subiré a Amazon, también tengo que buscar un diseñador que haga la portada y será un proceso. Pero eso no sé si llegaré porque el premio Amazon le queda el 30 de agosto, si no la subiré a Amazon sin premio, pero el premio Amazon, que un poco es por lo que empezó también Objetivo Libros, es una oportunidad para darte a conocer y para que te lea mucha gente. Es muy difícil ganarlo, evidentemente, porque se presenta infinidad de personas, pero es una oportunidad para que se vea y para que lean tu libro y para que te conozcan. Y bueno, ya lo había pensado el año pasado y no me dio tiempo y a ver si este año al final lo puedo presentar. Eso sí, que al ser Ujú. una novela histórica, pues un proceso de ahí de pulir y de quitar y de poner cosas todo el rato. Te deseo mucha suerte y a ver si puedes llegar a tiempo. Muy Y bien, muchas gracias. como escritora, ¿cuál es tu metodología de trabajo? ¿Escribes todos los días, un rato, horas, o es aleatorio? ¿Cuál es tu metodología? Yo intento escribir todos los días, sobre todo a última hora de la tarde, que es cuando tengo menos trabajo, ¿vale? Algunos días no puedo más los fines de semana o cuando hay algún puente, en Navidad, en verano. La vida ahora pues es compleja y a veces no se puede escribir todos los días. Lo que sí que yo he aprendido a hacer, lo digo por si a alguien le vale, cuando se me ocurre una idea, antes yo llevaba mi libretita ahí en el bolso y lo apuntaba rápidamente, pero a veces te pilla en un autobús o te pilla en cualquier sitio. Entonces ahora lo hago mucho con el móvil. Me mando mensajes a mí misma, es el colmo de la locura. Me mando correos electrónicos con la idea que se me ha ocurrido. Entonces luego ya por la noche yo lo pongo o lo guardo en la otra libreta, soy mucho de libretas, aunque ya sé que ahora se utiliza poco el papel, pero yo sigo un poco con las libretas tradicionales y me valen esos correos para que no se me olviden cosas que de repente se me ocurren. Soy mucho además de soñar con cosas y luego que se me ocurra alguna solución para una trama, para un personaje. La vida esta del escritor es un poco compleja porque estás siempre pensando en la novela. Cuando estás escribiendo, todo el pensamiento es en la novela. Luego ya cuando se publica ya dejas de pensar en ella y la lanzas al Ujú. mundo y que sea lo que Dios quiera. Sí, Muy muy bien. bien. Muy bien. Y hablando precisamente de técnicas, ¿tú qué consideras que un escritor novel puede escribir sin haber pasado por talleres o sin tener tecnicismos o técnicas de escritura, o debe de ser una combinación? En fin, ¿qué opinas? Hombre, yo creo, a ver, es una opinión personal, pero para escribir hay que tener cierto... Carmen, ¿te he perdido? A ver, si te veo congelada, te veo un poco congelada. ¿Ahora? Sí, ¿Ahora, Lidia? ahora, sí, ahora. Sí, Vale. sí, ahora, perfecto. Muy bien. Pues a ver, yo creo que hay que tener lo que se suele decir, un 80% de inspiración y un 20% de trabajo. O sea, a mí los cursos me han valido para aprender técnicas, para aprender el tema de las fichas de personajes, para aprender a hacer escaletas, para organizarme. Pero creo que la escritura y el periodismo, creo que también, es totalmente vocacional. O sea, si alguien no tiene habilidades para escribir, va a ser muy difícil que con un taller o con todo tipo de cursos lo consiga, ¿eh? Incluso con un mentor, que sí que un mentor es una buena idea para que te ayuden a establecer una rutina, para que te vayan un poco inspirando, pero, pero o sea, vea, son buenos porque te pueden ayudar,
pero hay que tener una base para escribir. De todas maneras, el que se mete en esto o es muy loco y quiere hacerlo no sé, porque quiere tener en su currículum haber escrito un libro, o si no, es totalmente vocacional porque supone muchísimo esfuerzo, tiempo, frustraciones, decepciones, alegrías también, y entonces tiene que estar muy convencido de lo que quiere hacer. No, un libro no es sentarte, ponerte a escribir un mes y luego que te lo publiquen. No, no. Un libro supone muchísimo, muchísimo esfuerzo y luego que ese esfuerzo sea el adecuado para que el libro tenga el éxito que tú quieres. Muy bien. ¿Aconsejarías de todas formas a un escritor novel de que si no consigue publicar o autopublicar, que siga escribiendo? Sí, eso siempre, siempre, siempre. O sea, si a veces es lo que he dicho al principio de la entrevista, escribir es una necesidad y es una necesidad que la gente tiene lo mismo que nadar o que otro tipo de necesidades. Y en el fondo no importa si publicas, si no publicas, si no tienes que escribir, porque escribir es fundamental. Yo, cuando he explicado mi trayectoria, hay momentos en la vida, como concurrió después de mi primera novela, que perdí un poco la ilusión. Yo seguía escribiendo, pero no publicaba ni intentaba publicar nada. Y eso le ocurre a muchos escritores, pero escribir no hay que dejar nunca de hacerlo, aunque te haya ido fatal, aunque no hayas vendido nada, aunque te hayan estafado, aunque tu libro no llega a librerías, aunque te haya ocurrido de todo, porque ahora ocurre de todo, hay que seguir adelante. Si es lo que te gusta, hay que seguir, hay que hacerlo. Muy bien. Precisamente, ¿qué consejo darías a una persona que tiene ganas de escribir y que no se atreva a lanzarse a esta aventura? ¿Qué, qué cualidades o qué consejos le darías para poder lanzarse? Porque a El primer, veces, sí. perdón, a veces No, no, hay personas que son un poquito más tímidas a la hora de lanzarse o no se atreven o les falta confianza. ¿Qué consejo darías? el primero sería que confíen en alguien para que lea lo que ha escrito. O sea, las opiniones de los demás son importantes y además que las acepte. Por eso está muy bien lo de los lectores cero, encargar un informe de lectura a un profesional, ver cuáles son los fallos o los problemas que tienen en la novela. Lo segundo, que pase la novela o la novela, el libro, por un corrector profesional, porque tú mismo no ves las faltas y yo me encuentro libros en Amazon que se suben con muchísimas faltas. Aparte de que lo penaliza la propia editorial y libros autopublicados también. O sea, eso es una cosa que te quita, te quita. Y, y luego, pues aparte que se comuniquen con otros escritores para saber un poco lo que ocurre en el mundo editorial, porque el problema, ya lo he dicho antes, es la soledad, no conocer este mundo y no saber cómo funciona, saber qué es lo que te puede ofrecer una editorial tradicional, por ejemplo, el tema de regalías, tema de contratos, que es muy importante leer el contrato, saber si te compromete con tu libro, con el ebook, con el audiolibro, con las traducciones a otros idiomas, qué estás firmando, cuánto vas a cobrar, si te van a llevar a ferias del libro, si no te van a llevar. Y lo mismo ocurre con las editoriales de autoedición o coedición. Saber qué te ofrecen y luego, aparte, qué es lo que cumplen. Porque puede haber muchas cosas en el contrato o en los paquetes que ofrecen que luego no se cumplen. Yo he estado observando que lo que es el tema de promoción no lo cumple casi ninguna editorial. Son los autores los que están moviendo los libros, los que están mandando sus libros a, a, a webs culturales. En algunos casos no, claro, en editoriales muy importantes o en editoriales con mucho peso sí que mueven libros, hacen entrevistas, pero la mayoría de los autores son los que se están moviendo. Un libro para que se vea, como he dicho, hay que hacer ruido, porque si no es uno más que no se ve. No tenéis que hacer la prueba de ir a una librería, mirar y cuando volvéis a casa se os ha olvidado. Si no habéis hecho una foto,
Y luego aparte que el libro no se vende como otros productos, eso lo digo siempre. El libro tienes que saber algo más, tienes que saber algo más del autor, tienes que saber un poco algo sobre de que te interese el tema, tanto si es de no ficción, pues si te interesa el tema del coaching, comprarás libros de coaching, si no te interesa no los vas a comprar. Tienes que saber un poco también de cómo funciona el mundo editorial, porque hay gente que se lleva de verdad verdaderos batacazos, batacazos importantes que luego afectan a su vida diaria y afectan a su, a su forma de escribir en un futuro. Entonces creo que informarse. En el club lo que hacemos un poco es comentar todo este tipo de cosas. No es que lo denunciemos ni nada por el estilo, pero para que la gente sepa que puede, que puede también protestar. O sea, no porque te vayan a publicar el libro, te pueden ofrecer una portada que se parece a la de todos los autores, no, sino que te den la solución o que tú puedas ofrecerles otra portada. La portada, por ejemplo, es importantísima, porque la portada es lo que te distingue de otros libros y además lo que es como la imagen del escritor. Si la portada no llama la atención o la portada es igual que otras, pues vas a tener problemas. Y lo mismo ocurre con la sinopsis, que hay sinopsis que las lees y dices, a ver, no sé ni si el libro es de poesía, si es una novela o qué dice esta sinopsis. Puede que te la haya hecho la editorial o puede que la hayas escrito tú. Pero claro, eso hay que solucionarlo, porque si no va a ser muy difícil que alguien que esté buscando novela histórica te encuentre, si ni siquiera en la sinopsis lo pone. Y en la sinopsis además se repite en todas partes. Se repite en lo que pone en la librería virtual, se repite en muchas publicaciones de blogueros o en webs. La sinopsis aparece por todas partes, entonces también es fundamental. Y bueno, hay que pulir todos esos problemas e intentar que funcionen lo mejor posible e ir aprendiendo de otros compañeros y otros escritores que están pasando por la misma situación. O sea, lo que no se puede pretender es intentar ir tú solo y no chocarte contra mil puertas y mil cristales. Y la verdad es que conociendo los problemas puedes tomar mejores decisiones y decidir, bueno, firma un contrato con esta editorial, pero yo tengo mis derechos y puedo decir A o B. Y bueno, no sé cómo se lo tomarán las editoriales, pero es lo que hay, porque si no, al final somos marionetas. Y en cierto modo, por ejemplo, para una editorial de publicación, el cliente es el escritor. Es también es el lector, pero también es el escritor. Tú puedes exigir que la corrección no lancen el libro con faltas, ni que el libro no esté mal maquetado, o que lo que he dicho antes, la sinopsis no se entienda, y te tienen que ofrecer soluciones o temas de plazo, que te digan que el libro va a estar para junio y el libro está en octubre. Entonces es mejor siempre estar acompañado de otros autores. Y como ya he dicho, la autoedición para mí está empezando en España. No es que no está acabando, o sea, es lo mismo del libro electrónico, que el libro electrónico iba a desaparecer, ¿qué va? O sea, el libro electrónico convive con el libro en papel, hay gente que prefiere electrónico y gente que no. Y la autopublicación, hay libros de autopublicación que yo leo que tienen muchísima calidad y que son historias muy buenas y que la gente los lee y luego busca a esos autores. Entonces es un mundo ahora mismo que está cambiando. Y en Estados Unidos, si habláis con cualquiera, incluso varios países de Europa, como Dinamarca, ya hay muchísimos libros autopublicados, pero muchísimos. Y hablando de objetivos libros, veo que ha crecido mucho objetivos libros. ¿Qué diferencia objetivo libros? Bueno, yo ya lo sé, la proximidad, pero precisamente, ¿qué dirías a las personas que todavía no pertenecen al Club Objetivo Libros? ¿Qué les dirías? ¿Qué les va a aportar ese club? Bueno, somos en la actualidad, yo creo que somos como 45 escritores y bueno, tenemos como una pequeña cuota de 5 euros al mes para mover, la verdad, que vale para el Zoom, para todo tipo, para la plataforma de learning que tenemos, para ese tipo de gastos. Y bueno, lo que nos ofrece, porque yo me incluyo, es
contacto con otros escritores y poder compartir experiencias, ideas. ¿Cómo lo hacemos? Pues de dos maneras. Tenemos un WhatsApp en el cual nos comunicamos y vamos dando pues, presentaciones de uno, presentaciones de otro. Y por otro lado, hacemos talleres que los vamos anunciando cada semana. Hemos tenido taller de Instagram, de Facebook, hizo un taller Ana R. Vivo de sinopsis, bueno, todo tipo de talleres de Amazon, de YouTube. Hemos intentado abarcar el máximo. Nos queda la verdad lo de Amazon Ads, pero es que lo de Amazon Ads es un territorio complicado. Lo vamos a intentar, pero es un territorio complicado. Y luego, aparte de esto, se pueden ver todos los talleres grabados, se pueden ver en cualquier momento y si en ese momento no se puede acudir en directo, que le pasa a mucha gente porque todos trabajamos o tenemos otras actividades. Y bueno, tienen también derecho a una sesión individual en la que pueden contarme lo que les pasa, yo les intento ayudar, les intento informar y otro tipo de cursos, como cursos ya más extensos de marketing, de escritura, que también tenemos. Pero lo importante yo creo que para todo es tener esa confianza. Hacemos una sección, que la hacemos una vez al mes, que es un café, que ni siquiera lo grabamos, en el que cada uno puede hablar ahí libremente de su experiencia. Y luego también nos apoyamos en redes sociales, evidentemente, hacemos sorteos, hemos hecho entrevistas en YouTube, hemos hecho clubs de lectura, intentar mover entre todos los libros del grupo y apoyarnos. Y bueno, por ahora está funcionando bien y no sé la verdad a dónde llegaremos, porque yo cuando empezamos la verdad que no sabía cómo iba a funcionar, no sabía si iba También vamos un poco según la marcha, lo que vemos que se necesita, intentamos o puedo dar el taller yo, si tengo conocimientos del tema, o intento buscar una persona que lo pueda dar. Luego también hay personas que nosotros recomendamos desde Objetivo Libros, pero ellos trabajan de forma independiente, que son correctores, maquetadores de portadas, o sea, diseñadores de portadas, maquetadores, y bueno, que también pueden resultarle útiles. Incluso los que pertenecen al Club Objetivo Libros se recomiendan entre ellos los profesionales o si han trabajado con un bookgrammer o si conocen un lector cero que funciona bien o si han tenido algún problema para registrar su obra. Se trata de mantener información y mantener comunicación entre todos. Muy bien. Y añadiría también que bueno, que haces una buena recopilación de las ferias y en fin de todas las novedades que hay de las ferias aquí en la península, las novedades como el premio Amazon, en fin, que realmente el Club Objetivo Libros realmente lo que tú dices es una forma de aproximarnos a todo lo nuevo y no estar solos en toda esta aventura realmente. Y bueno, hay un calor humano que detrás de todo esto estás tú con toda tu apoyo y toda tu profesionalidad. Y yo desde aquí te doy las gracias como de parte de todos los compañeros. Y ya por última pregunta, Carmen, de tus libros, de los libros que has publicado, ¿tienes alguna predilección para alguno en concreto o cómo lo llevas? El secreto de Clara León, evidentemente, cuenta una historia familiar y le tengo mucho cariño al libro. Y durante un tiempo estuve pensando en escribir la segunda parte. Lo que pasa que no he encontrado todavía el momento y de hecho hubo lectores que me lo pidieron. Sí que creo que por ahora es el libro que me he contado más a gusto. Las novelas gráficas también, lo que pasa que es otro tipo de libro que he trabajado con el ilustrador y bueno, que estaba más encorsetado, que era una biografía y me tenía que limitar a un tiempo, a una obra de un personaje histórico. Y bueno, pues a ver qué pasa con esta, si esta es la que más me va a gustar o no, nunca se sabe. Yo creo que también cada vez que escribes una novela nueva, te gusta. Y luego ya con el tiempo le empiezas a sacar fallos, empiezas a ver cosas que no han funcionado bien, pero eso es humano.
No, respecto a lo del Club Objetivo Libro, se me olvida decir que son escritores de todo tipo, ¿eh? Hay escritores de no ficción, hay escritores de novela, de poesía. Lo que importa un poco es la unión, el apoyo, no sentirse solo y poder obtener información para no meter la pata, no meter la pata Muy y bien. poder sentirse más seguro. Y por fin, diles a los oyentes dónde se puede coger tus libros, dónde están Pues disponibles. todos están en Amazon, porque los de Oberón están en librerías. Yo todavía los he visto en FNAC, sí que los he visto, porque son novelas gráficas y como está muy de moda, sí que los tienen todavía el de Galdós y el de Emilia, pero el resto están disponibles en Amazon. Siguen. Además es curioso, porque yo creo que el último es del año 2015 y se sigue vendiendo. Sin, eso es lo bueno que tiene. Yo no quiero hacer publicidad de Amazon porque no tengo nada que ver con ellos, pero sí que tu libro está ahí. Sin embargo, en las librerías, cuando llegan los 3 meses o los 6 meses, el libro vuelve al almacén y ya lo tienen que pedir. Incluso hay libros que se descatalogan. Y bueno, es una manera de que los libros sigan vivos. De todas maneras, también cuando se cumple el contrato de cualquier editorial, luego el libro, los derechos los tienes tú y puedes volver a intentar publicarlo con otra editorial para que no se pierda o puedes subirlo a Amazon, que también lo hace mucha gente. Hay muchas combinaciones. Muy bien. Bueno, bueno, te he dicho la última pregunta, pero me gustaría hacerte una pregunta más, Carmen, que suelo hacer bastantes preguntas. Sobre todo para los que empezamos a escribir, está aquí la controversia sobre la inteligencia artificial. ¿Qué opinas tú de la inteligencia artificial en la escritura? Pues, a ver, para mí no me ha valido la inteligencia artificial. Ya lo he comentado antes, que para el tema de documentación he intentado utilizarla y a mí no me ha funcionado porque la inteligencia artificial, según tengo entendido, coge datos de Internet, entonces hace como una especie de mezcla o pastiche, entonces no me coincidían. Algunos de los párrafos tenían datos que eran totalmente falsos, ¿no? A mí no me ha funcionado. También el hecho de escribir, la gracia que tiene es escribir. Si ya te lo está escribiendo una máquina, pues, como escritora no le veo ningún tipo de interés para mí. En el tema de las portadas hemos tenido también algunos sustos, como el último, como el libro de Juana de Arco, que vamos, parecía como que le salía de aquí un cuerno a Juana de Arco. Pues es lo mismo, porque debieron buscar imágenes de Juana de Arco, las mezclaron y claro, salió lo que salió. Cuando la portada original francesa era estupenda. Pero bueno. Y bueno, yo donde esté una portada, una ilustración hecha por un ilustrador, siempre va a ser más original y además pues va a tener otro tipo de calidad. Yo muchas de las ilustraciones las veo idénticas, no sé los demás, pero las veo idénticas. Sí que hay escritores que me han comentado que la utilizan para ambientar épocas o personajes. O sea que dices, yo quiero un personaje que tenga 40 años, los ojos verdes, que mida lo que sea, que viva en la Edad Media en Francia. Y entonces te saca una imagen. Y bueno, pues eso les ha podido valer. Puede estar bien o puede estar mal. Yo por ahora, igual que utilizo libretas, me temo que durante mucho tiempo no voy a utilizar la inteligencia artificial. Para el tema de educación, pues se está prohibiendo en un montón de sitios también porque salen los trabajos de los estudiantes salen iguales, salen idénticos o muy parecidos. Entonces, yo tampoco quiero ser escéptica porque tampoco algo que no conoces no lo puedes criticar desde el principio, pero tiene que evolucionar mucho para resultar útiles a los escritores. De hecho, en Amazon ya tienes que poner en una cláusula que no has utilizado la inteligencia artificial para escribir el libro, porque eso ya también les puedo, porque han subido un montón de libros que están hechos con inteligencia artificial y ha habido polémica. Yo creo que lo bonito de ser escritor es que tú escribes y escribes una historia que tú te has inventado. En el momento en el que te están dando la historia, pues no sé yo, no lo veo, pero sí que conozco escritores que están a favor y que lo utilizan
pero desde mi punto de vista yo creo que por ahora eso tiene que cambiar mucho. Yo le daría otro tipo de usos prácticos para, pues no sé, no sé exactamente cuáles pueden ser, pero uso, yo qué sé, para hacer recetas de cocina. Pues sí, pero que las pruebe alguien, por favor, por el estilo. Pero para escribir una novela, pues le quitas toda la originalidad a nuestro trabajo. Sí, sí, si hablamos de escritura o cualquier actividad creativa, no tiene sentido entonces que una máquina te lo haga, si pierdes la creatividad realmente, entonces no tiene sentido realmente. Para eso, no, Para eso. pienso yo. Yo, en cuanto a periodismo, sí que me he encontrado que muchas veces busco noticias sobre una serie o una película o lo que sea y me encuentro que es la misma noticia. No sé si está hecha Ujú. con inteligencia artificial o porque mucha gente pone los mismos datos que dan en las notas de prensa, pero sí que parece ser que están utilizando incluso en web para hacer textos, pero el problema de eso es que te vas a encontrar miles iguales. O sea, Ya, y Google siempre ha penalizado la falta de originalidad, entonces eso en algún momento lo va a penalizar, igual que ya lo está penalizando Amazon. Habrá que muy ver bien. cómo acaba todo esto. Habrá que ver. Sí, porque va rápido en efecto. Sí. Muy bien. Nada, Carmen, al menos que quieras comentar algo más, yo te doy las gracias por esta entrevista y Muchas si gracias. quieres añadir algo, Nada, adelante. darte a ti las gracias, de verdad, Lidia, que también desde el primer momento confiaste en mí cuando entraste en Objetivo Libros, que tienes además ya 2 novelas, la próxima está al caer, y has evolucionado muchísimo desde que te conocí, y sobre todo en el tema de las redes sociales, que te daba un poco de pánico, ya te mueves con ellas como pez en el agua. Y bueno, Gracias. y espero que estemos mucho tiempo juntas y que tengas una carrera literaria estupenda. Igualmente, te lo agradezco muchísimo e insisto, gracias por tu apoyo en Objetivo Libros y recomiendo a todo el mundo que se apunte a tus talleres, sobre todo a las personas que empiezan en esta aventura de la escritura, porque como tú bien has dicho, es un camino muy solitario y al final supongo que más de una persona tirará la toalla entre tanto y en el club nos arropas mucho y haces una labor realmente muy altruista en ese aspecto que nos apoyas a todo el mundo, incluso olvidándote de tus propias novelas, que deberías de darle un poco más de divulgación también a lo tuyo. Nada, lo repito, muchísimas gracias, Carmen, A ti. y nos veremos en el siguiente taller. Muy bien, perfecto, encantada. Dios. Igualmente. Adiós. Dios. Adiós.